De ver nubes a cargar una aldea. Shikamaru Nara nació con una inteligencia brillante, pero desde niño lo único que anhelaba era una vida simple, sin sobresaltos, lejos del bullicio del deber y el combate. Su pasatiempo favorito, acostarse en el césped y mirar el cielo, deseando que nada le interrumpiera. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. De ese niño perezoso que decía que fastidio cada vez que lo llamaban, emergió un líder, un estratega y, con el tiempo, incluso un Hokage interino en Boruto, tu Blue Vortex. Un personaje que nunca quiso ser héroe, pero que se convirtió en el sostén silencioso de muchos. Psicología de un genio cansado. Inteligencia y pereza. Shikamaru posee un coeficiente intelectual superior a 200. Su capacidad de análisis, planificación y deducción lo hace destacar incluso entre los shinobi más experimentados. Sin embargo, este talento no vino acompañado de motivación, sino de un profundo desinterés por los conflictos y la responsabilidad. Su pereza, más que simple flojera, parece una forma de resistencia pasiva. Shikamaru no es apático porque no le importe el mundo, sino porque lo comprende demasiado. Entiende el sufrimiento, la muerte y la carga que conlleva ser shinobi, incluso desde muy joven. Su mente brillante anticipa todos los escenarios, incluso los peores. Y eso, en el fondo, lo agota. Su letargo es filosófico. Sabe que todo en la vida es cíclico, que la guerra se repite, que el poder corrompe. ¿Por qué esforzarse, entonces, en un mundo que parece destinado a quebrarse? Shikamaru ha enfrentado pérdidas devastadoras que dejaron cicatrices invisibles. La muerte de Azuma fue el punto de inflexión. El joven genio, por primera vez, tuvo que enfrentarse no a un problema lógico, sino emocional. Después del fallecimiento de su maestro, desarrolló claros signos de trastorno de estrés postraumático. Se encerró, evitó contacto con los demás y fue incapaz de gestionar el duelo. A través de su plan para eliminar a Idan, ejecutado sin misericordia, se vislumbran rasgos de frialdad y antisocialidad. Shikamaru no buscó justicia, buscó venganza. No lo hizo por la paz, lo hizo porque sentía que esa era la única forma de cerrar su herida. Este episodio, aunque comprensible, lo aleja emocionalmente de los demás. A menudo lo vemos como alguien distante, irónico y contenido emocionalmente. Se convirtió en el tipo de persona que suprime el llanto, que piensa antes de sentir, que carga sin quejarse, y eso, aunque admirable, también es una prisión. Shikamaru siempre fue un joven brillante, pero también indiferente. Uno de esos chicos que, en apariencia, parecía no tener ambiciones ni deseos más allá de mirar las nubes. Pero en realidad, su aparente apatía escondía un alma saturada por la lógica, que se sentía abrumada por la complejidad del mundo adulto. Y en medio de ese mar de incertidumbre, hubo un hombre que supo ver más allá de su pereza. Azuma Sarutobi. Azuma no solo fue su maestro, fue su figura paterna emocional. Azuma fue ese adulto que lo escuchó, lo retó, y sobre todo, le dio una razón para crecer. A través del sgi y conversaciones casuales, Azuma trataba de sembrar algo más profundo, una filosofía sobre la vida, el deber y el futuro. Y en uno de esos intercambios, dejó caer una metáfora que marcaría la existencia de Shikamaru para siempre. Debes proteger al rey. En aquel entonces, Shikamaru no comprendió del todo qué significaba. Pensó que se trataba del Hokage, el líder militar. Pero fue después de su muerte cuando esa idea tomó forma. Cuando Azuma cayó en combate frente a Idan, el dolor fue tan profundo que Shikamaru, por primera vez, se quebró. Gritó, maldijo. Se dejó consumir por la rabia. Ya no era el chico que evitaba problemas. Era un hombre enfrentando el abismo. La pérdida lo obligó a actuar. No por venganza ciega, sino por una necesidad interna de encontrar justicia y sentido. Planificó la ejecución de Idan con una precisión quirúrgica, pero lo más doloroso no fue matarlo, sino aceptar que su maestro ya no volvería. En una de las escenas más desgarradoras de Naruto Shippuden, Shikamaru fuma el último cigarro de Azuma frente a su tumba. Y entonces lo entiende. El rey no era el Hokage.
El rey son los niños. Las futuras generaciones. Ese momento marcó su transición emocional. Shikamaru no solo heredó la voluntad de Azuma. Comprendió que vivir, luchar y pensar estratégicamente ya no era para su propio beneficio. Era por quienes aún estaban creciendo. Por quienes no habían nacido. Por el mañana. Desde ese punto, toda decisión suya tuvo un solo eje: la protección de los futuros reyes. Por eso se volvió la sombra de Naruto cuando éste fue Hokage. Por eso fue duro con Boruto. Por eso cargó responsabilidades que no deseaba. Porque entendió que un verdadero estratega no solo gana batallas. Protege sueños que aún no pueden defenderse. La muerte de Azuma no fue el fin de su maestro. Fue el inicio de la verdadera madurez de Shikamaru. Y el recuerdo del rey se convirtió en su brújula moral, guiándolo incluso hasta su rol como Hokage en Boruto, tu Blue Vortex. El hombre detrás de las decisiones. En la cuarta gran guerra ninja, mientras los nombres de Naruto, Sasuke y Kakashi brillaban en el campo de batalla, hubo un nombre que no relucía con la misma intensidad, pero cuya presencia fue absolutamente vital para que todo el engranaje funcionara: Shikamaru Nara. No fue un héroe que lanzaba jutsus descomunales, ni un guerrero que abría brechas entre miles de enemigos. Fue algo más silencioso, pero igual de esencial. El cerebro detrás de las operaciones, el hombre que tomaba decisiones imposibles en tiempo récord, sabiendo que cualquier error costaría vidas. En un conflicto donde las emociones fácilmente podían desbordarse, donde la desesperación y el miedo se sentaban al lado de cada shinobi, Shikamaru se convirtió en el faro racional. Desde muy joven, fue designado como parte de la división de inteligencia, y con cada minuto que pasaba, su mente era puesta a prueba como nunca antes. Miles de vidas dependían de su razonamiento lógico, de su capacidad para prever movimientos enemigos, de su frialdad para elegir una estrategia, aunque implicara el sacrificio de sus compañeros. ¿Puedes imaginar lo que eso significa para alguien que, años atrás, solo quería mirar las nubes? Para alguien que decía, no quiero tener nada que ver con cosas molestas, y terminó cargando el peso de la guerra mundial sobre sus hombros. La evolución de Shikamaru se mide en silencio, en las horas sin dormir, en las decisiones que no celebra, en las vidas que no pudo salvar. En cada plano donde lo vemos analizar, ordenar y actuar sin dudar, hay un chico roto que aprendió que la inteligencia también puede doler. Pero esa guerra no solo lo exigió como estratega. También lo arrastró a un vacío emocional cuando recibió una de las noticias más devastadoras: la muerte de su padre, Shikaku Nara, uno de los comandantes de la Alianza. Esa llamada final, esa conversación que compartieron como padre e hijo, como soldados de la misma lucha, es uno de los momentos más duros y conmovedores de la serie. Shikamaru no tuvo tiempo para llorar. No pudo gritar. Solo apretó los dientes y siguió adelante, porque entendía que si se venía abajo, todo podía colapsar. El dolor no fue una excusa para detenerse. Fue combustible para continuar. Y en medio del caos, su conexión con Naruto fue clave. Shikamaru se volvió la mente que complementaba el corazón impulsivo del protagonista. Lo apoyó, lo sostuvo, lo guió. Porque si Naruto era la esperanza de la aldea, Shikamaru era la lógica que mantenía viva esa esperanza. No todos los héroes empuñan una espada. Algunos empuñan un mapa, una táctica, una decisión que no quiere tomar nadie. Shikamaru fue ese héroe. El que actuó sin gloria, sin recompensa, sin reconocimiento inmediato, pero cuya mano silenciosa salvó al mundo shinobi más veces de las que se cuentan. Su paso por la guerra lo cambió. Lo endureció. Pero también confirmó lo que había comprendido con Azuma. Proteger al rey significa tomar decisiones que nadie más quiere tomar, aun cuando duelan mucho. El consejero, el cínico y el Hokage. En Boruto, Shikamaru se convierte en el consejero de Naruto, en su mano derecha. Él es quien negocia, quien organiza, quien controla las crisis detrás del telón. Aunque el mundo está en relativa paz, los desafíos son ahora más complejos y diplomáticos. Su madurez se siente en su forma de hablar. Ya no dice que fastidio con desdén, lo dice con cansancio real. La paz que ayudó a construir le ha costado juventud, familia,
tranquilidad. Sin embargo, no se queja. Cuando Naruto desaparece y Kabaki desestabiliza la aldea, es Shikamaru quien asume como Hokage interino. El genio cansado, el niño que solo quería ver nubes, terminó sosteniendo el peso de la aldea en sus hombros. No por ambición, no por gloria, sino porque era el único que podía hacerlo. Shikamaru Nara es un recordatorio de que los verdaderos líderes no son los que buscan poder, sino los que asumen la responsabilidad cuando nadie más quiere hacerlo. Es la prueba de que incluso los más perezosos pueden convertirse en pilares del mundo, cuando comprenden lo que está en juego. Si alguna vez te sentiste como él, cansado, distante, incomprendido, tal vez también seas una mente brillante esperando encontrar su propósito. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete para más análisis psicológicos y filosóficos de los personajes que nos hicieron crecer. Y como diría Shikamaru, ¡qué fastidio! Tener que salvar el mundo otra vez.